Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, esperando todos se encuentren bien en compañía de sus familias. Para mí es de verdad una bendición poder estar conectados por medio de este medio, ahora de una forma virtual, pero agradecemos al Señor porque Él es el que tiene misericordia de nosotros, nos permite hoy podernos conectar y les doy la bienvenida a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero todos se encuentren bien, estén disfrutando de esta mañana en familia. Gloria al Señor Jesús. Le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, el capítulo 3. Primer libro de Reyes, el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3. Vamos a leer del 3 en adelante hasta el 15. Yo voy a leer para ustedes. Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 3 al 15. Dice la palabra del Señor. Mas Salomón amó a Jehová, mas Salomón amó a Jehová andando los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey, a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Verso 4 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínese, hermano, el Señor en sueño le dice, pide lo que quieras, Salomón. Dice el verso 6, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú, tú le has revelado esta tu gran misericordia en que le dijiste, hijo, que se sentase que le diste, perdón, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, dice, y no sé cómo entrar ni salir. Salomón reconoce que es joven y que no sabe cómo entrar y salir. Muchas de las veces hay que reconocer, hermanos. Mire lo que dice el 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Era un pueblo grande y ponen a este joven Salomón como rey. Y él dice, yo no sé cómo hacerlo, Señor. Entonces el verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Hermanos, Salomón vio sus limitaciones. Dijo, yo no voy a poder. Dice el versículo 10, y agradóle delante del Señor que Salomón pidiese esto. El 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia as- para oír juicio. Dice el 12, he aquí lo, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El 13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y dice el 14, y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Mire lo que dice el 15, hermanos. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se postró delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos, dice la palabra del Señor. Hermanos, el Señor le pregunta y le dice, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que yo te dé? Si el Señor te preguntara hoy en esta mañana, a ti en este día me preguntan a mí, Iván, a Juan, Ana María,
Giovanna, Mariana, Santos, Luz, ¿qué quieres que te dé? Froilán, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué pedirías? ¿Qué pediríamos? ¿Cierto? Pediríamos tal vez algo material pudiera ser. Claro, pediríamos, tal vez alguno diría, bueno, yo pido algo material, ¿qué pediríamos? Pero este hombre, hermanos, pide sabiduría, pide sabiduría. La oración de él era sabiduría, porque él sabía, hermanos, este joven, hermanos, que estaba pronto para emprender, porque Salomón era joven, estaba pronto para emprender la carrera de su vida. Sintió que tenía grandes obligaciones, ¿cierto? Y estaba ansioso de actuar apropiadamente. Quería hacer las cosas bien. Pero él sabía, hermanos, la responsabilidad que tenía. Y hermanos, y había recibido la ayuda del Señor, sí, pero acude otra vez al Señor en busca de auxilio, ¿cierto? Y era, hermanos, Salomón era humilde y sincero. Primero, porque reconoció que él era joven, que no podía, que no sabía cómo, pero pidió sabiduría. ¿Cuántas veces tú y yo en ciertas situaciones no sabemos cómo hacer las cosas? No sabemos cómo hacerlo. No sabemos qué hacer en esta situación, en este problema. No sabemos, pero hay algo importante, hermanos, que es para todos nosotros, que está al alcance de todos nosotros. Y es, hermano, algo importante, tan importante para nosotros, que mire lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y dice el verso 5, mire lo que dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, mire lo que dice, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, si algo está al alcance de nosotros, es la sabiduría de Dios. Si algo no podemos hacer nosotros, no conocemos, no sabemos, está la sabiduría de Dios y hay que pedir esa sabiduría de lo alto. Esa sabiduría de lo alto, mis hermanos. El Señor oyó la oración, hermanos. Joven, hay que pedir sabiduría de lo alto. Si te falta sabiduría, si tú dices, no sé cómo hacerlo, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Es para todos, hermanos. La sabiduría está al alcance, así como ahorita está al alcance de ti la taza de café, el chocolatico tal vez, está al alcance ahí la botella de agua. Así está al alcance la sabiduría cuando se la pedimos al Señor. Gloria al Señor Jesús. Joven, necesitamos pedir sabiduría. Hermana, sabiduría. Pida sabiduría, pidamos, hermano. Pudimos pedir otras cosas, pero cuando tenemos la sabiduría, hermano, las cosas van a funcionar mejor. Vamos a saber cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque usted y yo nos vamos a enfrentar a ciertas cosas durante nuestra vida que no vamos a saber cómo solucionarlas. Perdón, hermano, Salomón tuvo miedo, vio y dijo, este pueblo es grande, ¿qué voy a hacer yo? No sé cómo entrar ni cómo salir, ¿cómo lo hago? Pero el problema de nosotros es no pedir. Pero mire, hermanos, que la palabra del Señor nos muestra totalmente, hermanos, no es la sabiduría humana, porque la verdadera sabiduría, hermanos, pertenece a Dios y puede ser dada solamente por Él. No puede ser recibida por aquellos que no ponen su confianza, perdón. Las personas no reciben sabiduría cuando ponen su confianza en la sabiduría de este mundo, en la cual está basada la inteligencia y, y el modo de pensar de la humanidad, sin la revelación de Dios
y por lo tanto, hermanos, esa sabiduría es vana. Necesitamos la sabiduría de lo alto, hermanos, tú y yo la necesitamos. Yo la necesito, hermanos, para vivir aquí en esta tierra. Yo necesito la sabiduría de Dios porque hay ciertas cosas, tal vez en tu hogar, tal vez hay ciertas cosas en mi hogar, hay ciertas cosas en circunstancias, hermanos, que no sabemos qué hacer, pero podemos pedir sabiduría. Y cuando la sabiduría viene de lo alto, hermano, yo le quiero decir que hay una bendición, porque sabe, hermano, podemos ver en la historia de allá, otra vez regresemos a Primera de Reyes, hermanos, el Señor le da esa sabiduría a Salomón, que el Señor sabía que venía eso, hermano, que Salomón tenía que escoger, y cierto, usted sabe lo que sigue diciendo la historia. Usted sabe, hermano, cuando vinieron aquellas dos mujeres y le trajeron aquel hijo, se recuerda. Pero, hermano, cuando ahora que está en casa, ahorita léase todo ese capítulo, el 3 para que vea, pero quiero leerle el último versículo. Mire lo que dice Primera de Reyes 3:28. Mire cómo termina. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Hermano, mire, Salomón pidió sabiduría porque el Señor sabía que la iba a necesitar para lo que estaba haciendo, para lo que estaba ejerciendo, le da esa sabiduría. Y el pueblo vio, dice hermanos, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Usted sabe cuál juicio, ¿cierto? De esas dos mujeres que tenían ese hijo, hermano, cómo el Señor le da sabiduría y aquellas mujeres, ¿cierto? Usted lea la historia, pero me llama la atención que oyó el pueblo, hermanos de Israel, que oyó y dice, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios. Qué bueno que hermanos, que las personas, que los hijos, que la iglesia, que los hermanos puedan ver que hay sabiduría en nuestra vida, sabiduría de Dios, no sabiduría humana, hermano, sino sabiduría de Dios. Sabiduría, hermanos, cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a decidir algo, hermano, Señor, dame sabiduría para esto. Señor, sé que es una, hermanos, sabiduría. Por eso, jóvenes, pídale sabiduría a Dios cuando usted se piense casar, para poder decidir. Hermanos, pidámosle sabiduría a Dios cuando vamos a hacer una compra. Pidamos la sabiduría a Dios cuando usted piensa hacer un plan. Señor, dame sabiduría para hacerlo. Cuando usted quiere, hermano, la sabiduría de lo alto, de lo alto. Hermanos, la verdadera sabiduría solo viene de Dios, solo viene de Dios. Mire lo que dice John Job, capítulo 12, versículo 13, dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios, vuelvo y lo digo, Job 12:13, Job capítulo 12, verso 13, con Dios está la sabiduría y el poder, hermanos, el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia, dice la palabra. Hermanos, solamente está en Dios. Ahí también en Job capítulo 38, verso 36 dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién es el que nos da sabiduría? Solamente nuestro Dios, hermanos, es el que nos da esa sabiduría que necesitamos. Esa sabiduría que, hermanos, no es humana, esa sabiduría que viene verdaderamente de nuestro Dios. Por eso, hermanos, es que volvamos allá a Santiago capítulo 3. El versículo 17, mire lo que dice, hermano. Por eso cuando nosotros vemos, hermanos, se ve en nuestras vidas, cuando hay sabiduría de Dios en nosotros. Santiago 3:17, mire lo que dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía. Pero mire que me llama la atención que dice, porque la sabiduría del otro es primeramente pura, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, hermanos, la sabiduría de Dios. Que este 2024, hermanos, tomemos decisiones sabias. Que este 2024, hermano, cualquier cosa que no sepamos, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo manejo esta situación? ¿Qué hago, Señor? No sé cómo hacerlo. Qué bueno tu líder, que le digas, Señor, dame sabiduría. Señor, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, Señor. Dame sabiduría para poder tratar con los niños. Dame sabiduría para poder tratar con los jóvenes, Señor. Dame sabiduría para poder tratar con las damas, con los caballeros. Dame sabiduría, Señor, de lo que viene de lo alto. Esa sabiduría que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, esa sabiduría pura, hermanos, esa sabiduría que no se basa a nuestra inteligencia, a nuestros recursos, sino esa sabiduría que viene de lo alto que le pedimos al Señor. Hermanos, esa sabiduría solo se recibe por medio de la palabra de Dios. Por eso los insto a seguir leyendo la palabra de Dios, porque la sabiduría viene, hermanos, es recibida por medio de la palabra de Dios. Es recibida, hermanos, por medio de la sumisión a Dios. Cuando más somos sumisos ante Dios, más sabiduría, hermano, porque estamos diciendo no podemos. ¿Sabe? Salomón reconoció que no podía, que lo que él sabía tal vez no le iba a funcionar ahí. ¿Cuánto tiempo hemos caminado con nuestra sabiduría pensando que nosotros, hermanos, pensando que nosotros lo podemos hacer? Hoy el Señor, hermano, con esta reflexión nos quiere decir algo. Esto, hermanos, la sabiduría está al alcance de todos. No es solamente para unos, todos la necesitamos. Damas, tú lo necesitas, dama. Joven, tú la necesitas. Varones, nosotros la necesitamos. Todos necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría pura. Después veremos esas partes con la ayuda del Señor pura. Todas esas partes veremos por qué. Porque será que la otra sabiduría que es la humana es muy distinta, ¿cierto? Muy diferente. Pero sin embargo, hermanos, esa sabiduría solamente Dios la da. Y si alguno está falto de sabiduría, pídala, dice, pídala. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mire, que es directamente, usted no tiene que ir, cuando hay que hacer un proceso, hay que llenar una aplicación, hay que dar la aplicación. No, esto es directo, pídala a Dios, pidámosla, directo con Dios. No tiene que hacer nada, solamente pedirla. Pero sabe que a veces es difícil pedir. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que nos ha funcionado como nosotros. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos equivocado por querer hacer las cosas con nuestra propia sabiduría? Yo me he equivocado por querer hacer las cosas, hermanos, pero que hoy podamos reflexionar nosotros, Señor, yo quiero hacerla. Yo quiero hacer las cosas por medio de tu sabiduría. Por medio de... Dámela, Señor. Si yo estoy falto, dámela. Yo necesito abundantemente esa sabiduría en mi vida. Hermanos, esa sabiduría es impartida por el Espíritu Santo también, por nuestro Dios. Por eso es que Efesios capítulo 1, verso 17 dice, Efesios 1, 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, necesitamos sabiduría en nuestras vidas. Pero eso solamente lo vamos a poder, hermanos. Nosotros lo vamos a poder llevar a cabo, hermanos, humillándonos delante de Dios.
hermanos, siguiendo escudriñando la palabra de Dios. Solamente, gloria al Señor Jesús, solamente de esa manera la podemos hacer. Porque mire, hermanos, no sigamos con la sabiduría de este mundo. Mire lo que dice allá en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 19. Mire lo que dice. Y el 20, mire lo que dice, hermano, mire, ya voy terminando, ya sé que usted quiere ir a almorzar, o si no es que ya está almorzando, no lo estoy viendo, pero a lo mejor ya está almorzando por ahí. Diga amén el que está almorzando. Amén. Mire lo que dice, hermano, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 19, 20. Mire lo que dice. Porque la sabiduría de este mundo es ¿qué? Insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Oiga, hermano, tremenda versículo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. ¿Cómo, cómo vamos entonces nosotros seguir, hermanos, con, con nuestra propia sabiduría o con la sabiduría de este mundo? Si la palabra dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Hermanos, pidámosle sabiduría al Señor, pidámosle, contémosle que no podemos hacer muchas cosas nosotros, digámosle que somos faltos, que nos falta, Señor, sabiduría. Hay situaciones que no podemos hacer nosotros mucho porque tal vez las desconocemos, nunca hemos pasado por eso, pero que Dios nos dé sabiduría para poder, hermanos, nosotros, imagínense cuando le traen a Salomón, esas dos mujeres le traen a ese niño, ¿cierto? Allá en donde leíamos en Primera de Reyes capítulo 3 por allá, ese capítulo, los últimos, donde le traen ese y tiene que escoger y tiene que tomar una decisión Salomón y que lo partieran, dijo, vamos a partirlo, dijo. Y cierto, ahí rápido salió quién, la que era verdaderamente la mamá, dijo, no, dásela a ella. Oiga, qué sabiduría, ¿no? Pero ya Dios le había dado eso, hermanos. Es un pequeño ejemplo solamente que Dios nos da, pero mire, hermanos, la sabiduría que es de Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios por esto, hermanos, porque Dios no nos quiere así, Dios nos quiere llenar de su sabiduría. Dios nos quiere dar de su sabiduría, hermanos, de la sabiduría que viene de lo alto. Yo te pregunto, ¿tú necesitas sabiduría para tomar decisiones? ¿Te has equivocado como yo? Yo me he equivocado varias veces por querer hacer las cosas como yo pienso. Pero qué bueno que en esta noche, hermano, en esta mañana, perdón, podamos reflexionar y pedirle al Señor. ¿Te parece si oramos, hermano, unos momentos? Ahí donde estás. Oremos que el Señor nos dé esa sabiduría para tomar buenas decisiones. Cualquier negocio que vayas a hacer, cualquier decisión que vayas a tomar, que sea con la sabiduría de lo alto. Ese nuevo trabajo que quieres emprender, ese nuevo negocio, esas nuevas cosas, que todo Dios te dé sabiduría. Esas situaciones difíciles, esas cosas que tú piensas, que Dios nos dé esa sabiduría que necesitamos de lo alto. Eso que tú estás pensando hacer, eso que tienes en plan, eso que no le has contado a nadie, que Dios lo conoce. Pidámosle esa sabiduría a Dios. Pidámosela. Yo te invito a que por unos momentos inclines ahí tu rostro, cierres tus ojos tal vez, y en esas decisiones que vayamos a tomar, que el Señor sea el que nos dé esa sabiduría. Amado Dios, Padre Celestial, en esta tarde, Señor Jesús, reconocemos que tú eres lo que necesitamos en nuestras vidas en cada momento. Que, Señor, muchas veces hemos pensado ser sabios en nuestra propia opinión, Señor, y hemos hecho las cosas como hemos pensado nosotros que está bien. Pero hoy, Señor, en esta tarde, reconocemos que nos hemos equivocado, Señor, por muchas veces no pedirte sabiduría para ciertas cosas que hemos hecho.
tal vez un negocio, tal vez una compra, tal vez una decisión, Señor Jesús, que hemos hecho mal. Pero en esta mañana, Señor, en esta tarde, te pido que nos llenes de sabiduría, que nos dé sabiduría, trae sabiduría a nuestro corazón, Señor, que todo lo que podamos decidir, que todo lo que hagamos, lo hagamos con la sabiduría que tú nos das, que reconozcamos que muchas veces hay cosas que nosotros no sabemos hacer, que hay cosas que nosotros no sabemos cómo se hacen y que no podemos nosotros, sino necesitamos de ti, Señor. Llena, Señor, a cada uno de los que estamos conectados, a cada uno de los jóvenes, dale sabiduría, Señor, esas decisiones, Señor, que ellos puedan decidir bien, aquellos, Señor Jesús, que están pensando en dejar de estudiar, tal vez, no dale sabiduría, Señor, guíalos tú, Señor maravilloso, aquellos que están pensando tal vez en un momento casarse, en un momento tener novia, Señor, dale sabiduría, Padre Celestial, en cualquier decisión que ellos tomen, aquellas damas, cada una de las damas, Señor Jesús, dale sabiduría en esas situaciones que se presentan en el hogar, Señor, donde no se sabe cómo manejarlas, que podamos clamar a ti, a nosotros como caballeros, de la misma manera en esas dificultades, Señor, donde no sabemos muchas veces qué hacer, Señor, pero danos, llénanos de sabiduría, Señor Jesús, no esa sabiduría humana que es insensatez para ti, no, sino esa sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura, Señor Jesús, que es verdadera, sin hipocresía, que es amable, Señor maravilloso. Llénanos de sabiduría, Señor, llénanos, Padre Celestial, que podamos ser nosotros, bendito Dios. Danos sabiduría a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, mi Señor. Permítenos ser sumisos a ti, mi Dios, y tú llénanos, Señor, para cualquier situación, cualquier decisión que tengamos que tomar. Seas tú, bendito Dios, dándonos sabiduría. Te damos las gracias en esta mañana, Señor Jesús. Te pido que tú bendigas cada familia, cada hogar, Señor Jesús, que esta palabra, esta reflexión haga lo que tiene que hacer en nuestra vida y tú seas dándonos sabiduría a cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor. Guárdanos esta semana que vamos a comenzar. Guarda nuestra entrada, nuestra salida, mi Señor maravilloso. Te damos gracias en esta tarde, bendito Dios, en tu nombre, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén.